Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Otro sacerdote ha sido asesinado. En esta oportunidad se trata del sacerdote del padre jesuita Marcelo Pérez, asesinado en México hace algunos días atrás. Un sacerdote que había asumido un compromiso evangélico con los más desfavorecidos en Chiapas. En México sabemos que desde hace mucho tiempo la violencia producida por grupos irregulares es frecuente. Hay localidades mexicanas que viven en permanente zozobra. Y en muchos de estos lugares la Iglesia ha sido la voz que se ha levantado para protestar contra estas situaciones, para señalar al gobierno de turno, recordarle al gobierno de turno la responsabilidad que ellos han adquirido al llegar al poder. La Iglesia se ha visto en la obligación de intentar ser mediadora entre las fuerzas del Estado y estos grupos irregulares para poder resolver los problemas por la vía pacífica y, por supuesto, intentar casi de manera romántica que estos grupos irregulares se rindan, depongan sus armas, se sometan a la justicia e intenten llevar una vida acorde con la ley. Por supuesto, cuando digo romántico es porque esto suena utópico. El padre Marcelo Pérez intentaba estas cosas, buscando la paz, intentó mediar y por supuesto habían ocasiones en las que su voz, preñada de la verdad y de la justicia que busca el Evangelio, se puso en grave peligro. Y esto es algo que ya se sabía. La vida del padre Marcelo corría peligro. Y sin embargo, tuvo que ocurrir lo que ocurrió para que entonces el Estado ahora sí saliera a investigar, buscara las razones y hallara al culpable. Pero aún sabiendo el Estado mexicano lo que ocurría, no hizo nada. O más bien, para ser un poquito o intentar ser objetivo, hacían mucho, pero realmente no hacían nada, porque parece que los gobiernos están tan pendientes de cosas insustanciales que entonces sus verdaderas responsabilidades pasan por debajo de la mesa. Y el pueblo tiene que buscar las maneras para poder acceder a lo que por derecho tienen y el Estado está en la obligación de garantizar. Cuando supe la noticia, lo primero que pensé fue en una entrevista que le hicieron hace algún tiempo a este joven pensador y politólogo argentino, Agustín Laje, precisamente cuestionando un comentario que había hecho el presidente de entonces de México, López Obrador, en el cual planteaba enfrentar a las armas de la delincuencia con rosas, con flores, empuñando y ondeando la bandera de los derechos humanos.
Y por supuesto, para un hombre de paz, como pretendo ser, yo no estoy tan en desacuerdo con estas ideas, pero hay un momento en el cual los gobiernos tienen que asumir otro tipo de conducta, porque es una obligación que tienen proteger a los más desfavorecidos, proteger a los que no tienen el recurso de tener un arma en la mano para poderse defender, porque es que además eso no es lo que les corresponde. Entonces, derechos humanos para estos grupos irregulares. Pero cuando el pueblo sale a protestar a la calle, entonces al pueblo sí cae sobre él todo el rigor y el peso de la fuerza represora del Estado. Aquí hay algo que me resulta bastante extraño. Cómo un gobierno que es el que administra toda la violencia del Estado, porque él es el dueño de las armas, permite que cosas como esta, ocurrida al padre Marcelo Pérez, pues precisamente ocurran. Recuerdo que cuando vi esa entrevista a Agustín Laje, yo hice un video comparando la actuación de Bukele en El Salvador y de Ortega en Nicaragua. Y fui criticado porque en algún momento del video responsabilizaba al gobierno de López Obrador de ciertas cosas que en ese momento ocurrían. Pero vamos a ubicarnos en el asesinato del padre Marcelo Pérez. Cuando algo como la vida del padre estaba en peligro, y esto lo sabían propios y extraños. El hecho de que este sacerdote haya estado sin ningún tipo de protección, que además las bandas delincuenciales actúen como actúan, no nos haría pensar que sin querer queriendo, como plantearía un histórico personaje de la televisión mexicana, no podría uno suponer que sin querer queriendo el Estado se transforma en cómplice de estos grupos irregulares. El padre Marcelo Pérez defendía la dignidad del pueblo abandonado, marginado por quien tendría que tener la responsabilidad de protegerlo. Y es fácil en este momento enfilar todo el arsenal producto de la rabia, de la molestia, de la indignación contra estos grupos irregulares. Pero, ¿y dónde está la responsabilidad de nuestros gobiernos? ¿Dónde está? Y no solo dónde está la responsabilidad de nuestros gobiernos, sino que cómo es posible que muchos hermanos del pueblo, amparados en la ceguera de la ideología, no logren comprender la magnitud del problema y sigan respaldando lo que de origen está equivocado. La presidenta de México hizo recientemente unas declaraciones que por lo menos a mí me llenaron de estupor, de horror. Le exigían a España pedir perdón a los mexicanos, a muchos latinoamericanos, por cosas que ocurrieron en la conquista. Y cuando el gobierno o los gobiernos van a pedirle perdón a los pueblos, ¿cuándo? ¿En qué momento va a ocurrir? ¿Cuándo la demagogia y el populismo se va a transformar en una promesa certera de cumplimiento del deber?
¿Cuántos sacerdotes más tienen que morir? ¿Cuántos? Lamentamos profundamente el asesinato del padre Marcelo Pérez. Su crimen quedará impune. Quedará impune no porque se logre dar con el asesino y pague con cárcel el crimen cometido. Quedará impune si el gobierno mexicano no asume la responsabilidad y da un freno de manera radical y contundente a estos grupos irregulares. Porque muchas veces el que termina detenido es un simple gatillero que en modo alguno representa un golpe brutal contra estos grupos irregulares. Es decir, la iglesia ha perdido un gran hombre, el pueblo ha perdido a una de sus voces que lo defendía, mientras los grupos irregulares pierden a un gatillero más, que sin duda alguna irá a la cárcel y muy probablemente salga en libertad en los próximos días, porque así es como funcionan estas cosas. De tal manera que la impunidad no se centra exclusivamente en la persona que cometió el crimen, sino en no hacer nada para que estas situaciones dejen de pasar. Así que el gobierno de México no solo tiene la responsabilidad de esclarecer el crimen del padre y detener a los responsables, sino en buscar la manera de erradicar estas estructuras de pecado que permiten que estos grupos irregulares sigan haciendo lo que quieran en la tierra que ama profundamente la Virgen María. Que la Virgen de Guadalupe interceda por el pueblo mexicano y por América Latina. Estimados hermanos, a pesar de todo, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.